damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 25. Génesis 25, desde el versículo 19, ¿no? Génesis 25, desde el versículo 19. Bueno, habíamos visto ya los descendientes de Abraham. Abraham se casó otra vez con una mujer que se llamó Setura y con ella tuvo 6 hijos. Entre ellos estaba uno que se llamaba Madián. Y después él dice que le dio dones a su hijo, le dio dones, le dio regalos y los mandó lejos. Entonces se puede decir que le dio su herencia, la parte de su herencia. Y su hijo Isaac se quedó en el lugar donde él estaba. ¿Con qué se quedó Isaac? Con la propiedad, que no era su propiedad, y se quedó también Isaac con la promesa de que Dios un día le iba a dar esa tierra para que su descendencia sea numerosa. Así le había dicho. Y desde ahí iba a bendecir a las naciones. Después finalmente muere Abraham, ¿no? El versículo 7 dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, a su gente. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice siempre cuando alguien muere, fue unido a su pueblo, porque todas las personas que mueren en la fe, todos los que mueren en la fe, la gente manoa la fe o creo la palabra, oñe junta paiteta o peie. Todos los que morimos o murieron creyendo en la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de restauración, la promesa que el Mesías Yeshua nos dio, de que un día nos iba a levantar, todo ello van formando un pueblo, van siendo un pueblo. Eso es muy importante entender. No importa en qué época hayan muerto, ni importa en qué lugar hayan muerto. Delante de Dios todos van siendo un pueblo, todos los que han tenido esta fe. Tal vez en la vida hemos sido de diferente época, de diferente lugar, de diferente pensamiento, pero delante de Dios, al final, cuando llegue el tiempo de restaurarnos, de resucitarnos, nos va a hacer todo un pueblo. Así entonces Abraham se unió con su pueblo. ¿Quiénes serían los que tuvieron antes de Abraham también la fe, la esperanza en el Dios único? Empezamos desde Adán, Abel, Set, todos los Enoc, Matusalén, Noé, todos ellos, ¿no? Son personas de fe que han confiado en la palabra de Dios. Entonces, todos ellos están en la misma dirección. Son llamados pueblo de Dios, antes de Abraham. Ahora, versículo 18 dice, y habitaron desde Ávila hasta Shur. Esto es la descendencia de Ismael, ¿no? También cuenta ya que eran justamente también 12 príncipes. Una similitud con las 12 tribus de Israel. Y esta similitud también tiene algunos pensamientos de algunas personas. Creen que el Islam, porque sabemos que de Ismael salió después la religión Islam, después de mucho tiempo, va a querer suplantar al pueblo de Dios. Porque ellos también tienen 12 tribus, ellos también esperan un Mesías, ellos también tienen un libro, una promesa. Entonces en el futuro ellos van a querer usurpar el lugar que Dios le dio al pueblo de Israel. Versículo 19, ahora sí. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca de Betuel, arameo de Parán Aram, hermana de Labán. Y acá vamos a hacer una corrección. La vez pasada dijimos que a los 40 años ya tuvo su hijo, pero no era así, ¿no? Fue un error de cálculo. A los 40 años se casaron Rebeca con Isaac, ¿no? Y querían tener hijos, pero no podían. Miren lo que dice acá. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Entonces, acá aparece que nuevamente la esposa de Isaac es igual que su mamá. Su mamá era también estéril, y también nuevamente aparece la misma cosa. Y eso no es una bendición, ¿no?, para una mujer que no pueda tener hijo en la cultura hebrea. Entonces, ¿qué se puede hacer? Había dos opciones. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las opciones? Cambiar o tener otra esposa, segunda esposa. No le queda otra. Entonces, ya que pasaban los años, según el cálculo que estamos viendo, ya pasaron casi 30 años y no le daba hijos Rebeca. 30 años ya habían pasado y no tenía hijos. Entonces Isaac ya podía cambiar de esposa. Pero la Biblia dice otra cosa. Fíjense lo que dice ahí. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué hizo Isaac? Oró. La palabra estéril también significa, bueno, se hace entender en la Biblia como alguien que no puede engendrar o no puede dar fruto, ¿no? Y la Biblia nos hace enseñar acá que Isaac es como el líder espiritual. Siempre el hijo mayor, el hijo que recibía la promesa, era líder espiritual. Entonces su trabajo era velar por la familia y porque se cumpla la voluntad de Dios. Entonces si él agarraba otra esposa, entonces es como que la fe que aprendió, que recibió de su padre, no se iba a cumplir en él. Entonces él tenía que tener un antecedente de estas cosas para saber qué tenía que hacer. Entonces durante mucho tiempo ya hubo un antecedente. Primero, que su papá confió en sí mismo, tomó otra mujer, nació un hijo y que trajo problema. Ya había un antecedente que tomar otra mujer para cumplir la voluntad de Dios trae problema. Entonces él prefirió confiar en Dios. Aquí ya nosotros podemos empezar a ver cómo la fe que después entendió Abraham, que la promesa de Dios se cumple, ya directamente se transmite a Isaac. Y aunque pasaron los años, él no dejaba de confiar en la voluntad de Dios y oraba por su esposa. Entonces, en la vida real, en nuestra vida, hay mucha gente que tiene familiares o esposa estéril. ¿Qué es esposa estéril? Que no produce nada, que no tiene la fe, no cree en la palabra. Muchas veces las esposas son así, no, o los esposos. A una vez los esposos. Entonces, mucha gente se desespera, ¿no? Quiere cambiarle a su familia rápido. Quiere que alguna cosa ocurra para que entienda la verdad. Por la Biblia nos está enseñando que, a través de esta escritura, que uno tiene que esperar en Dios aunque pase el tiempo. Y Dios va a conceder ese milagro de que esa persona cambie. Entonces Isaac es una figura de Yeshua, ¿sí o no? Y Rebeca es una figura de la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, aunque tiene mucho deseo de servir a su Dios, pero por causa de su debilidad o naturaleza, es estéril muchas veces. No produce nada. No produce lo que Dios quiere. Imagínense que Dios cuánto tiempo tuvo que esperar para que el pueblo cambie su corazón. 400 años tuvieron
en Egipto. Salieron de ahí y ¿con qué mentalidad salieron? Rebelde, basta, ¿por qué no trajiste aquí? Queremos volver a Egipto. Hicieron un becerro de oro. ¿Sí o no? Desastre la corazón cuera y desastre. No hay solución. Entonces Dios podía romperle, tirarle y agarrar otro pueblo. Tenía que tenerle paciencia. Tenía que tenerle mucha paciencia y esperar, clamar por ello. Después, igual, en el desierto, 40 años, otra vez ellos no podían cambiar su corazón. Después de 40 años, ya estaban listos para entrar en la tierra prometida. Y así vemos que siempre han sido así. Siempre la Biblia nos enseña entonces que por las personas no se puede esperar de inmediato. Pero te des paciencia, ¿no? A una vez no es paciencia, lomita. Cuaco no cambiamos ahí voy nunca la corazón. Acá, esta pico pesata. Hasta la es animalento. Hay muchos hermanos que cuando comparten la palabra, especialmente me comentan lo de otros lugares, me dicen que es difícil, la gente viene, escucha, parece que cree, pero después hace otra vez igual, o vive igual, o vive de esa, parece que no entiende nada. Y le desanima eso a los hermanos, a los que están compartiendo. Porque ellos con todo su corazón predican, hablan, les explican la palabra, usan su tiempo, pero cuando vos ves que alguien como que está pendiente en otras cosas, no están pendientes en las cosas de Dios, como que cuando tiene tiempo nomás escucha, cuando no tiene tiempo no, como que te quiere desanimar, ¿no? Esta gente no tiene luego paciencia, no tiene luego remedio. Bueno, es la misma situación acá. Si uno llega a esa situación, acá puede aprender qué hacer. Porque cuando un esposo se casa, lo primero que espera es tener su hijo y verle a su hijo crecer y a través de su hijo continuar la descendencia, ver fructificar la familia. Cuando un predicador o un hermano comparte la palabra, quiere ver resultados, quiere ver que alguien su vida cambie y no ve eso, se desanima, se decepciona y quiere dejar nomás ya. No, dejar nomás ya, esta gente no tiene remedio. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Dice ahí, oró Isaac a el Señor. Oñembo ejese. ¿Qué puedo hacer yo cuando hay una persona que no cambia? Que su corazón es duro, allá oso, amaldecizo, jota infierno, te va a hacer al infierno, sos un pecador, no entendés luego, ¿no? No va a cambiar así, sino humillarme. Vamos a pedirle a Dios, algún día cambiará, algún día cambiará. Le busca a Dios. Eso es lo que le dijo Jacob también cuando Raquel, después vamos a ver eso, cuando Raquel no podía tener hijo y le reclamaba a Jacob. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo. Yo no tengo, yo no soy que impido tu vientre, eso es la voluntad de Dios. Entonces, a través de la palabra, a través de la oración, Isaac se dirigía a Dios. Imagínense cuántos años, más de 30 años. De la misma manera la Biblia dice que Yeshua clamaba por el pueblo. Señor, te pido por ellos porque los guardes. Te pido por ellos. Él también intercedía a Dios para que nosotros podamos producir. Igual que esa parábola el higo, ¿no? Que no producía. Higo era. Higo que estaba plantado y no producía. Y el labrador quería cortarle ya. Déjeme que le dé más tiempo, ¿no? Voy a cavar, abonar para que pueda producir fruto. Ya quería cortar ya, ¿no? Jesús contó esa parábola. Y Dios también así está dándonos más tiempo siempre a nosotros para que nuestro corazón cambie. Estamos entendiendo ese punto, ¿no? Bueno, este era entonces el corazón de Isaac. Esto es lo que podemos ver de Isaac para con su esposa Rebeca. Paciencia, esperanza, sabiendo que en la voluntad de Dios va a cambiar.
Después, y oró Isaac, versículo 21, al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Finalmente se embarazó. Finalmente Dios le escuchó, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que había 2 bebés adentro. Mocoy. 2 bebés. Y dice que adentro peleaban, dice. Entonces, imagínense, cuando un bebé está nomás lo dice que hace ya zarambía adentro, y cuando hay 2 peleando así, ño tongue, ay, bebé. Peleaban, dice. Esto es muy significativo porque esta pelea ya estaba marcándose desde arriba, ya se estaba observando desde arriba. En la Biblia dice que Dios ya estaba observando la finalidad de esos niños. Así dice, Dios ya conocía sus planes, sus propósitos. Entonces Rebeca no sabía, ni sabía qué es lo que pasaba adentro, entonces fue a consultar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu vientre, ¿no? Así dice, ¿no? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. 2 naciones, 2 países, 2 pueblos. 2 pueblos que van a dividirse desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el más fuerte? ¿El mayor o el menor? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Quiere decir que el mayor va a ser más fuerte, pero en los últimos tiempos ellos son los que van a servir al menor, van a estar sujetos al menor. Entonces la pista para Rebeca de saber quién es el que va a estar como líder, al liderazgo, es el menor. El que salga menor. Están los 2 ahí. Entonces, ¿cómo puedes saber quién va a ser menor y quién va a ser mayor? De acuerdo a orden de salida. Entonces, y la otra pista es que ese mayor va a ser más fuerte, va a ser más poderoso, va a tener más dominio, pero al final él no va a tener la autoridad. Entonces, aquí Dios ya nos está enseñando una cosa, que no nos dejemos guiar por quien tiene poder, ¿sí o no? No nos dejemos guiar por quien tiene fuerza, por quien tiene número de gente o no sé. Porque al final ellos van a tener que servir al que va a ocupar el lugar de autoridad, al que va a ser autoridad. Lo mismo había ocurrido. Ismael era el más fuerte, era el más grande, pero al final Isaac fue quien llevó la autoridad. Pero aquí ya se refiere a 2 naciones específicas. Esaú y Jacob. Bueno. Versículo 26. No. Versículo... ¿dónde estamos? 24. 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, porque era muy velludo. Ahí entonces ya podemos saber quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Esaú. Esaú entonces va a tener fuerza, va a ser un pueblo grande, un pueblo fuerte. Y una de las características que dice acá, dice, y le responde, versículo 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Acá dice que serán divididos. Estas 2 naciones siempre van a estar en constante división. Siempre van a haber como
van a tener oposición, se van a oponer uno a otro. Eso va a ser una de las características. Siempre va a estar en oposición, en debate. Y siempre el que va a tener más fuerza va a querer eliminarle al otro, va a querer exterminar al otro. Siempre va a ocurrir eso. Esto es profecía, estamos viendo los tiempos finales. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo. Eso ya leímos, ¿no? 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos años tenía Isaac? 70 años. 70 dice, ¿no? 60, perdón, me equivoqué. 60 años. Entonces, acá si calculamos 60 años de Isaac y Abraham vivió, ¿cuántos? 175 años. Entonces la edad de los muchachos eran 15 años. La pasada dijimos 35, ¿no? Así, ¿no? 15 años tenía. Ya eran adolescentes, ¿no? Ya Abraham le llegó a conocer entonces. Abraham llegó a ver cómo eran, cómo se comportaban. Y el comportamiento de estos muchachos va a ser muy clave para entender el caso de la primogenitura. Bueno, acá ya ocurre algo extraño. A ver, vamos a entender un poco lo que dice acá. Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. ¿Qué es el calcañar? ¿Cuál es el calcañar? Talón. Aquí la parte del pie abajo, ¿no? Entonces cuando salía Esaú del vientre de su madre, Jacob sacó su mano, ¿no? Y la agarró de su calcañar y ahí salió también. Eso nomás fue la diferencia de tiempo. Casi salieron igual entonces. Pero salió primero Esaú, por eso Esaú era el primogénito. ¿Pero qué significa esto que hizo Jacob? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el que sale primero tiene la autoridad. Pero en esa época se entendía esto. ¿Ah? ¿Qué dice? Deriva de que Jacob significa talón. Sí, el nombre lo deriva así. Significa que él está reclamando la autoridad. Eso significa. No sé si entienden, ¿no? Aunque yo no soy el primero, pero ya en esa actitud es como que yo estoy reclamando esa posición. Desde bebé. No sé. De la demandata primero, dice. Guaraní peyata, ¿no? De la demandata primero, pero al final se la mandata. ¿Entienden, no? Al final se la mandata. Eso ya se ve en el nacimiento, imagínense. Ya Dios le había dicho eso como profecía a Rebeca y ahora ya se está viendo en el nacimiento. Quiere decir que las características de estos niños ya desde que nacían se estaba observando. No eran cualquier niños. Va a haber una lucha, siempre el primero va a tener el poder y el otro va a estar ahí abajo buscando, pero al final va a lograr. Porque va a buscar. Y ahí ya vamos a captar después cuando empecemos a hablar de Jacob. Quién era él, qué hacía, cómo se comportaba, cómo vivía. Toda su vida ya vamos a entender a partir de este nacimiento. Y también del otro. El otro nace con toda autoridad. Velludo significa, ¿cómo se puede decir? Se usaba como creído, como no me importa nada, yo sé la mandada, entonces toma no la mano, algo así, esa característica tenía. Chuco, iburo chuco, tuvo velluda, sé la mandada. Bueno, el otro, lampiño dice que era, pelado, significa inútil, pero o mandase, él quiere el poder, pero va a tener que hacerlo de la manera que Dios le permite. Quiere el poder. Recuerden que los dos están naciendo de una misma mamá. Y Dios le había profetizado a la mamá que el mayor al final iba a terminar sirviendo al menor. Pero al final
¿Al final de qué? Al final de los tiempos. Bueno, dice 26 ya leímos. Ahora vamos a ver unos textos de la Biblia que quiero ver. Este Esaú es el antepasado de uno de sus hijos, se llamó Amalek. Uno de sus hijos se llamó Amalek. Vamos a ver Éxodo 17:14, que una profecía que sale ahí. Éxodo 17:14. Guerra contra Amalek. ¿Quién era Amalek? Es un descendiente de Esaú. Ya ellos se habían establecido como ciudad, como pueblo grande. Israel seguía siendo esclavo. Y entre ellos los amalecitas estaban también como un pueblo que atacaba, ¿no? Un pueblo pirata, se puede decir. Miren lo que dice acá. El versículo 8, vamos a leer. 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esta parte siempre nosotros hemos visto y no hemos entendido de qué se refería. Amalek, ya descendiente de Esaú, había una profecía de que sí o sí iba a hacer una guerra contra Israel. ¿Sí o no? Y Israel, cuando nació Esaú, quería el poder. Ahora nuevamente Amalek está atacando. Y ataca con todo. Israel está indefenso. Ellos apenas acaban de salir de Egipto. No tienen preparación para la pelea. Amalek tiene todo un ejército. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Moisés alzaba su mano a Dios, cuando clamaba, Israel triunfaba. Dice. Israel ganaba la guerra. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek ganaba. Amalek está representando en la Biblia al enemigo de la voluntad de Dios, el que se opone a las cosas de Dios. Eso es lo que está representando. Entonces, ¿cuándo es que el enemigo de Dios prevalece en nuestra vida? Cuando nosotros dejamos las cosas de Dios. Cuando una persona empieza a someterse a las cosas del mundo, entonces el enemigo de Dios triunfa sobre nuestra vida. Pero cuando nuevamente nosotros volvemos a las cosas de Dios, clamamos otra vez a Dios, alzamos nuestra esperanza hacia Dios, el enemigo de Dios muere, se hace débil. Y ahora uno pensaría, entonces yo cuando estoy en angustia, oh Señor, así. ¿Qué es hacer las cosas de Dios? Empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Empezar a hacer las cosas que Dios quiere. Empezar a dejar de caminar como el mundo hace y caminar como la Biblia dice. Entonces vos estás prevaleciendo. Nuevamente, cuando vos dejás esas cosas, vos te das cuenta que el enemigo de Dios triunfa en su vida. Por eso van a ver que mucha gente, un tiempo está con mucha fe. Un tiempo es cuánto más la fe, a cuánto más la Dios. Pero otro tiempo no hay se invade. Porque es acuera, y yiva. Bajan sus brazos, dejan de hacer las cosas de Dios. Si nosotros hemos empezado, imagínense, esto quiero que se quede bien claro, si nosotros hemos empezado la fiesta bíblica, eso ya no podemos más parar. No es que hoy quiero, mañana no quiero. Hoy voy a hacer, mañana no voy a hacer. Eso es lo mismo que fracasar. Una vez que añepurú, ajara ese. Y la siguiente vez tengo que hacer mejor. Y la siguiente vez mejor. Entonces el enemigo de Dios no puede invadirme. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Las primeras veces estaban emocionados, participaron, estaban contentos. Pasó un año, el mundo le agarró. Como dice en la Biblia, la hierba crecía todos los espinos, le invadió, le ahogaron. Para el segundo año ya anda, no hay fuerza baby. Para el tercer año ya opama, ya se acabó, ya ni se acuerdan. Entonces ahí se cumple la palabra de Yeshua que dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Igual el Shabbat, igual el azúcar. Si hoy hiciste azúcar, si empezaste con tu azúcar, el próximo año, péalan de mentalidad. Imagínense
¿Cómo esa mentalidad del mundo de hacer pesebre, de poner foquito, cuántos años ha durado? ¿Cuántos años la gente persiste y persiste? Ustedes ven la tradición, algunos que hacen su pesebre móvil, su pesebre así todo con... Y eso no viene de Dios. Pero ¿cómo es que por las cosas que vienen de Dios se han debilitado tanto? No, ese es Amalek, ese es Esaú. Ese es el enemigo del pueblo de Dios. Ese es entonces, ¿dónde está ahora Amalek? Está en el sistema y está en un pueblo que está diseminado por la sociedad. Poco a poco vamos a ir descubriendo quién oficialmente es Amalek. Puede ser que no sea unos descendientes físicos en la actualidad, pero sí son unos descendientes espirituales, porque tienen la misma esencia y están ahí y han transmitido esa mentalidad. ¿Qué más dice aquí? Versículo 12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro al otro lado, con firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Y miren lo que dice el 14. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Lo que ahora estamos leyendo, ¿no? Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. Esto es el Señor es mi Señor. El Señor es mi Señor. Versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Levantarse contra la autoridad de Dios es ser descendiente de Amalek. Entonces Dios le va a hacer guerra de generación en generación, dice. Si ustedes se dan cuenta que si dice generación en generación, quiere decir que el espíritu de Esaú, de Amalek, va a continuar hasta los últimos tiempos. Va a querer siempre destruir, levantarse contra la autoridad que Dios estableció. Dios ya le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, el menor va a ser la autoridad. Entonces, claro, el mayor iba a querer levantarse contra esa autoridad, entonces Dios le iba a hacer la guerra. Dios le iba a declarar la guerra. Bueno, un texto más. Abías 1. Abías. Para ver esta enemistad que hay entre Jacob y Esaú. Abías es un libro profético para los últimos tiempos. Fíjense que el título dice: la humillación de Edom. Últimos tiempos. Edom es Esaú. Después se le iba a cambiar el nombre de Esaú a Edom, que quiere decir rojo, ¿no? Visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom o Esaú: hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón, fíjense lo que dice ahí: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Esta era la característica de Amalek. Ellos vivían así entre las montañas, escondidos. En tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces el pensamiento de Amalek es: nadie va a poder derrumbar lo que yo he edificado, lo que yo he construido. Así es su pensamiento. Quiere decir que de Edom o Amalek o Esaú iba a salir un sistema que iba a sentirse poderoso. Iba a sentir que nadie podía derribarle. ¿Están entendiendo, no? Iba a salir un sistema muy poderoso que le iba a hacer guerra. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Y continúa hablando
todo lo que va a pasar con Edom. Pero ahora vamos a 15. Porque cercano está el día del Señor. Sobre todas las naciones como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y lo quemarán y lo consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galaad. Profecía para los últimos tiempos. Dios levanta a Israel y somete a Esaú. ¿Esa profecía a quién se le dio? A Rebeca, ¿no? La de Rebeca, el mayor, que es Esaú, con todo su poder, con todo su esplendor, al final termina sirviendo al menor. Y Dios le exalta, porque Dios le dio la promesa a Jacob, Israel. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver por qué Esaú menosprecia la primogenitura y por qué Jacob quería la primogenitura. ¿Qué había en esto de la primogenitura? ¿Qué implicaba ser el primogénito? ¿Qué tipo de autoridad era eso? Esaú sentía que él tenía autoridad porque nació primero. Pero ¿qué implicaba tener la primogenitura? ¿Qué implicaba ser primogénito de acuerdo a la voluntad de Dios? Y vemos nosotros ya en el siguiente versículo, dice Esaú vende su primogenitura. Jacob le va a pedir, le va a reclamar. ¿Por qué será? ¿Qué hay ahí? Bueno, eso vamos a ver el próximo culto. ¿Ven? Sopla la vida, Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.